¿Eres darketa o emo? ¿Qué? Ay, los años 2000. Una época de cambios y transiciones donde Internet empezó a definir lo que somos hoy en día. Si fuiste adolescente en esa época, seguro que recuerdas esas tardes en Messenger, personalizando tu perfil en Fotolog o MySpace con código HTML o jugando a una PlayStation 2. La consola de Sony se convirtió en la más vendida de la historia. La Nintendo DS y la PSP te permitían llevar los videojuegos a cualquier parte, y el cine vivía el boom de las grandes sagas. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars... Pero sobre todo, fue la década en la que la piratería cambió para siempre la industria musical. Los CDs aún dominaban el mercado, pero un nuevo formato llegó para reinar, el MP3. Apple lanzó el iPod en 2001. Si no te lo podías permitir, no había problema. El mercado se inundó de MP3 genéricos donde escuchar música bajada de Ares o Emule. Era la época del auge del reggaetón y el hip hop comercial, y el pop punk dominaba las listas. También fue la época de las pulseras Lifestrong amarillas, las mochilas de un solo tirante, las gafas de pasta. Pero hubo una estética que marcó esa década más que cualquier otra. Flequillos, pantalones pitillo, pulseras de pinchos, estampados de tablero de ajedrez, calaveras, Converse y Vans. La cultura emo fue la primera tribu urbana que se desarrolló a partes iguales en las calles y en internet. Plataformas como MySpace y Fotolog sirvieron para que esta escena se extendiera, llenándose con selfies hechos con cámaras digitales y editados con Photoshop, con efectos góticos de corazones, lágrimas y brillos. Adolescentes que escuchaban bandas como My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, Alesana, Fall Out Boy o 30 Seconds to Mars, y llenaban los foros y las primeras redes de dibujos, poemas y diarios personales. Toda esta escena es vista hoy en día con cierta nostalgia. Pero, ¿cómo se originó? ¿Y realmente ha desaparecido? Para ver sus orígenes tenemos que remontarnos a la escena hardcore punk de los años 80. Hagamos un poquito de historia. En los años 80, el hardcore punk era el género que dominaba el underground de los Estados Unidos. Su escena más destacada era la de Washington DC. Uno de los habituales de esta escena era Guy Picciotto, quien, inspirado por Minor Threat, formó Rage of Springs en 1984. Musicalmente, aunque su sonido era similar al de otras bandas de la escena, suavizaron ligeramente la intensidad y redujeron la velocidad de sus canciones. Aunque donde realmente se diferenciaban no era en lo instrumental, sino en sus letras. En contraste con la agresividad del hardcore punk, muchas de sus canciones exploraban la nostalgia y la vulnerabilidad. En el escenario, Guy Picciotto se entregaba con una intensidad emocional tan cruda que muchos espectadores acababan incluso llorando. Una de las personas que quedó marcada por esos shows fue Ian MacKaye, líder de Minor Threat. Él fue quien grabó el único disco de la banda en su sello Discord Records, e influenciado por ellos, formó Embrace, una banda paralela con la que exploró temas similares, como la autobúsqueda y la liberación emocional. En 1985 surgieron varias bandas con una premisa similar, un sonido hardcore un poco menos acelerado y más melódico, que se diferenciaba especialmente por la vertiente más emocional de sus letras. La mayoría de estas bandas editaron su música en el sello de MacKaye. Bandas como Grey Matter, Beefeater, Fire Party, Dark Nasty o Soulside. Fue en ese contexto cuando surgió la necesidad de dar un nombre a ese movimiento emergente. Para disgusto de las bandas, el género empezó a ser conocido como Emotional Hardcore, o simplemente Emocore. MacKaye llegó a decir en una entrevista que esa etiqueta era la cosa más estúpida que había escuchado en su vida. Aunque la mayoría de estas bandas ya habían desaparecido antes de que terminase la década, el término emo ya se había expandido por revistas, fanzines y discos. El nombre, para bien o para mal, había llegado para quedarse. A partir de aquí, la música emo deja de seguir un camino único y se ramifica en distintas direcciones, absorbiendo influencias de otros géneros y expandiendo su alcance. A principios de los años 90, surge la que podríamos considerar la segunda ola en el medio oeste de los Estados Unidos. Bandas con una estructura más progresiva y compleja, como Sunny Day Real Estate, Captain Jazz y The Promise Ring comenzaron a redefinir el género, dejando atrás la agresividad del hardcore y adoptando un enfoque más introspectivo y melódico, siempre con una fuerte intensidad emocional. Estas bandas, aparte del emocore, también se influenciaron por el indie rock, el pop y el math rock. Las canciones de estas bandas tenían una estructura más progresiva, a ratos cercanas al post-rock, pero solían ser rotas por explosiones emocionales y distorsionadas. Esta segunda ola perdió el sufijo core y pasó a ser llamada solo emo, aunque también se refieren a ella como Midwest Emo por el origen de sus bandas. El disco que mejor define esta corriente es el debut de American Football, un disco que fusiona el emo con elementos del math rock.
Las guitarras tintineantes y las letras casi confesionales de la banda marcaron un hito en la escena. Su icónica portada, con la imagen de una casa iluminada, se convirtió en un símbolo de culto dentro del género. Uno de esos discos que Internet ama y le gusta rescatar del olvido. En paralelo a todo esto, una vertiente más visceral también cobraba fuerza. El screamo, nacido de las raíces hardcore del emo, se caracterizaba por voces desgarradas, ritmos frenéticos y letras cargadas de desesperación. Bandas como Orchid, PJ99 o Saitia llevaron la emoción a su máxima expresión brutal. Aunque sus letras eran casi incomprensibles y cercanas al metal más extremo, transmitían una sinceridad que conectaba profundamente con sus seguidores. No olvidemos que todo esto era música underground. Fue con el impacto de Nevermind de Nirvana cuando la escena alternativa de Estados Unidos se empezó a transformar. El rock alternativo empezó a tener mayor difusión. Cada vez había más festivales multitudinarios que unían bandas independientes y estas escenas se masificaron, llegando a un público mucho más amplio. Además, Nirvana también marcó a esta ola y a la siguiente del emo. La figura de Kurt Cobain cambió la visión que se tenía de una estrella del rock. A diferencia de los viejos rockeros, Cobain encarnaba un nuevo arquetipo, un músico atormentado que exhibía abiertamente sus inseguridades y el rechazo al éxito comercial. Era una persona vulnerable, y muchas bandas encontraron en la angustia y la melancolía una forma de conectar con la audiencia. Mientras que el punk se volvía comercial con bandas como Offspring y Green Day, banda que influyó mucho estéticamente al género, por cierto, y alcanzaba el éxito masivo, el emo no se quedó atrás. Sellos como Vagrant Records, Drive-Thru Records y Fueled by Ramen jugaron un papel clave en esa transición, y bandas que antes estaban en los márgenes underground empezaron a domesticar su sonido y a volverse más melódicos. Cadenas como MTV y radios de todo el mundo empezaron a poner sus canciones y videoclips. A principios de los 2000, bandas como Jimmy Eat the Wall y Dashboard Confessional lograron números 1 en las listas de rock alternativo, formando parte incluso de las bandas sonoras de películas taquilleras. Viendo este éxito, las discográficas apostaron por bandas con un estilo entre el pop-punk, el emo de la segunda ola y el indie. El resultado fue una oleada de nuevos artistas que consiguieron un impacto masivo. Fall Out Boy, Taking Back Sunday o Paramore, que convirtieron a este nuevo emo, el cual ya poco tenía que ver con el originario, en un fenómeno de masas. Pero hubo una banda que encapsuló como ninguna otra esta corriente del emo, My Chemical Romance. Con el lanzamiento de Three Cheers for Sweet Revenge en 2004, el género alcanzó nuevas cotas de dramatismo y teatralidad, y se estableció una estética y una narrativa que definirán a toda una generación. Es alrededor de esa época cuando el emo se vuelve popular entre los jóvenes y se convierte en la tribu urbana de moda. Los emos empezaron a vestir con su look característico y adoptar un aura de dramatismo intencional. Collares con cuchillas, muñecas cubiertas de pulseras para ocultar cicatrices. Adoptaron el dolor y el sufrimiento como parte de su identidad y estética. Esta exposición del sufrimiento generó incomodidad fuera de la escena y provocó reacciones adversas. Los punks y metaleros se reían de ellos y veían a los emos como una versión diluida y autocompasiva de la rebeldía. Los sectores conservadores lo demonizaron y lo consideraban una mala influencia para los jóvenes. Los emos estaban solos. Eran mal vistos por otras tribus urbanas, por gente ajena a las tribus y por las primeras oleadas del emo, quienes decían no tener nada que ver con este género comercial surgido en torno a MTV. En 2008, un vídeo que refleja estas tensiones se volvió viral. Emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología. Se estuvieron recibiendo amenazas por correo electrónico de que iban a lincharnos. La amenaza era por parte de grupos llamados punketos, y así fue. Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda. Pronto, este joven emo da el primer cinturonazo. Nosotros estamos en contra de los emos. Somos entre punketos, darketos, emo. Como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la tensión. A partir de aquí el emo ya era más una moda que un subgénero musical. La identidad emo pasó de ser una expresión artística a convertirse en una moda masiva. Más allá de las redes sociales, muchos jóvenes se juntaban en centros comerciales, donde compraban cinturones de tachuelas, camisetas de My Chemical Romance y mallas de cuadros. Esta comercialización llevó a que, en muchos sectores, la tribu fuera bautizada como Mall Emo, una versión del emo que, en gran medida, es la que ha llegado a nuestros días.
Por otro lado, también compartían espacios y referencias comunes con el Scene, una subcultura paralela que tomó elementos estéticos del emo, pero los llevó a una dirección mucho más colorida, ecléctica y digital. Apenas quedaba rastro de aquella escena nacida en los locales más underground de los años 80. A diferencia de otros géneros que lograron mantenerse en el underground y sobrevivir con el tiempo, toda esta sobreexposición comercial que tuvo la escena emo precipitó su caída. A medida que la burla y la ridiculización en internet le hicieron perder su mística, ser emo dejó de ser algo cool y se transformó en un chiste. Mientras tanto, nuevas tendencias como el indie rock, el reggaetón o el hip hop capturaron la atención del público joven. Si tuviera que poner una fecha a la muerte simbólica de esta tercera ola, sería 2013, el año en el que se disolvió My Chemical Romance, la banda que había llevado el género a su punto más alto. La época en la que MySpace y Fotolog cayeron en el olvido. Hoy en día todavía podemos encontrar vestigios de aquella era. Aunque el emo como movimiento masivo quedó en el pasado, está viendo un revival musical, en especial del My West Emo. Y su influencia sigue viva en varias bandas actuales, que han mantenido su esencia indie y la han adaptado a nuevos sonidos. Además, ha dejado una enorme huella en otros géneros aparentemente muy distanciados, como el hiperpop o el hip hop, donde su sensibilidad se ha reinventado en lo que ahora es conocido como emo rap, siendo pionero del género el fallecido Lil Peep y con artistas actuales tan interesantes como Brakens o Vladi. Se podría decir que la escena emo de los 2000 nunca desapareció, sino que evolucionó y se fusionó con nuevas tendencias digitales. Su naturaleza profundamente ligada a internet permitió que esta estética y su sensibilidad se transformaran en diferentes subculturas a lo largo de los años. Con el auge de Tumblr en la década de 2010, el emo dio paso a otras estéticas, como el soft grunge, donde su angustia existencial se mezclaba con la estética de los años 90, en imágenes en tonos desaturados. Más adelante, con la explosión de TikTok y la cultura visual de las redes sociales, el emo reapareció en los e-boys o los sad boys y las e-girls, figuras que recuperaron la sombra de ojos oscura, las cadenas, los jerseys de rayas y la actitud melancólica, pero adaptadas a la estética hipermediatizada de la era digital. Aunque hay muchas corrientes virales que enfatizan la tristeza, algunas de ellas muy extrañas y perturbadoras, como el sadbait, que consiste en vídeos de influencers llorando aparentemente devastados delante de cámaras, o el corecore, un trend que recopila, a modo de collage, vídeos de películas y noticias tristes con música deprimente de fondo. Viendo todo esto, queda claro que la escena emo no fue solo una moda pasajera, sino que predijo lo que estaba por venir. Su manera de estetizar el sufrimiento, expresar el dolor y vivir la hiperconexión emocional en MySpace y Fotolog parecen haber anticipado muchas de las dinámicas de la cultura digital actual. Nos vemos en el próximo vídeo.